Y bueno, el Arsenal ha tenido un triunfo bastante importante, no de cara a la lucha por la Premier League, sino de cara a la necesidad que tenía de demostrar que a pesar de que todo le haya pasado, incluso en un solo partido como el del día de hoy, es capaz de salirse con la suya y encontrar los caminos para resolver partidos tan complicados como el que suponía el Fulham en la previa y durante el partido. ¿Cómo está? Mi nombre es Gianfranco Beletich. Estamos haciendo un video análisis como siempre que forma parte de un directo más extenso y que los invitamos a ver si es que estás viendo solamente ese fragmento. Lo encuentras en el En Caliente y bueno, vamos a hablar de este partido que de verdad más que 3 puntos es la sensación que deja, ¿no? ¿Recortamos ventaja con el Liverpool? Sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Vamos a ver el 11 que Mikel Arteta conformó el día de hoy. En el arco estuvo David Raya, Mike Lewis Skilly y Timber de laterales. De centrales tuvimos a Gabriel Magaláes y a William Saliba, Partey, Rice y Odegaard, ninguna novedad en el medio campo. Arriba de punta Merino, ninguna novedad, Martinelli también. Y aquí quedaba por ver quién arrancaría, en Nwaneri, Trossard o Bukayo Saka. Finalmente Arteta decide ir por el joven Ethan Nwaneri, que había venido de debutar con la selección sub-21, a anotar, asistir, y pues le ha ido bastante bien a Nwaneri en estas últimas semanas, y decidió mantenerlo y darle esa regularidad a Ethan. Al frente, pues, un Fulham que decididamente desde el minuto 1, con la propuesta de Marco Silva, nos dimos cuenta que iba a ser lo que en la previa más o menos anticipábamos. Habíamos previsto tal vez un 4-2-3-1 que se convierte en un 4-5-1 con la gente bastante replegada, muy parecido a lo que nos hicieron en la ida en Craven Cottage. Sin embargo, Marco Silva fue determinadamente a buscar el empate y a buscar la menor cantidad posible de generación de peligro para el Arsenal y alineó una línea de 5 al fondo. Podemos llamarla un 3-4-2-1, un 3-4-3, pero en verdad fue un 5-4-1 bastante marcado, donde los tres centrales fueron Issa Diop, Joaquín Andersen y Jorge Cuenca. Por la derecha Timothy Castagne y por la izquierda Anthony Robinson, que iba de capitán. En el doble pivote estuvo Sasa Lukic con Sander Berg, jugadores que repitieron el plato del partido pasado. Y aquí vino la sorpresa, porque a diferencia de otros partidos, pues cuando jugaba con línea de 4, entonces había un media punta. En esta ocasión utilizó un doble media punta o un doble interior, en verdad, porque de adelantados de media punta no tuvieron absolutamente nada Emile Smith Rowe y Adama Traoré. Y arriba, pues Raúl Jiménez para tratar de hacer lo que nos hizo en el partido pasado, hacernos daño en la mínima que tenga. En los primeros minutos el Arsenal le costó encontrar un poco los caminos para salir desde atrás. El Fulham intentó adelantar sus líneas todo lo que le fuera posible, sin embargo desde el primer minuto también quedó bastante evidenciado cuál iba a ser la postura del Fulham. Una línea de 5 bastante marcada, se veía el cinturón bastante largo y pues veíamos a Adama Traoré prácticamente ubicado entre Timothy Castagne y Sasa Lukic y Emile Smith Rowe también ubicado entre Robinson y Berg. Pero es que el Arsenal en los primeros minutos estaba generando algunas dudas en cuanto a la entrega, en cuanto al posicionamiento. Parecía que los jugadores estaban un poco confundidos. Luego se fueron colocando y ubicando mucho mejor, pero he de decir que los primeros minutos del Fulham no es que hayan sido buenos, pero creo que los del Arsenal dejaron dudas y a partir de ahí se vio un poco mejor lo del Fulham en los primeros pasajes del partido. Luego viene muy temprano, pero muy temprano, la situación de Gabriel Magaláes, lo cual fue de verdad, eh, ¿cómo decirlo? Porque para quienes no han visto el partido y todavía no lo han visto y luego lo vean, eh, me entenderán cuando les digo, fue sin precedentes. Fue una cosa extraña que solamente vemos cuando juega el Arsenal. Magaláes en una jugada pide que después que termina pide que la boten. El Arsenal recupera la pelota. Magaláes sigue pidiendo que la boten mientras se tomaba uno de los isquiotibiales, si no me equivoco, el izquierdo. Y los jugadores siguieron progresando. Fue tan extraño ver cómo tocaban y tocaban la pelota y luego Declan Rice empieza a levantar la mano pidiéndoles también a sus compañeros que boten la pelota. La tocaron y no estoy seguro porque hasta ahora no veo la repetición. La tocaron, estoy seguro, en Nwaneri, Merino. Lo más probable es que también Martinelli.
Hasta el capitán Odegaard estoy casi seguro que la tocó y no se les pasó por la cabeza mandarla al costado. Yo no sé si Arteta les habrá pedido, porque estoy seguro que si Arteta gritaba o mandaba un silbido, tal vez hubieran detenido. Eso no lo podemos saber. Ya confirmarán, nos enteraremos más adelante qué pasó en esos minutos, pero lo cierto es que fueron casi un minuto de posesión del balón del Arsenal, mientras todo el resto del equipo tocaba y tocaba, y cuando la recuperaba el Fulham, obviamente ese era el gran temor. Cuando la recupera se arma una contra que de verdad me puse de los nervios, pero afortunadamente Timber estuvo espectacular. Estuvo espectacular para robar esa pelota en una contra de 3 contra 2. Ya íbamos a pagar caro y ni siquiera de 3 contra 2, era un 3 contra 1 porque Magalhães estaba parado, estático, no podía moverse. Estaba forzando los movimientos y a eso era lo que nos arriesgamos. Pero Timber fue salvador. Y luego siguieron jugando y afortunadamente la pelota quedó dividida y la logramos sacar. Se va al lateral, Magalhães, no, ni siquiera termina ahí, sigue insistiendo el Fulham. Seguimos jugando, el Fulham vuelve a jugar y termina la pelota en córner, creo. Si no me equivoco, termina en tiro de esquina. 3 minutos de agonía para Gabriel Magalhães. Entonces, entiendo la queja de los jugadores porque no, el árbitro no paró el partido, solicitó de Magalhães, incluso se tiró al suelo. Magalhães le dijo, párate porque no la voy a parar. Si tus compañeros no botaron la pelota, no le pidas a los rivales que lo hagan. Pero es que tiene razón el árbitro, pero también estuvo bajo su criterio cuidar la integridad física del jugador. Decidió no hacerlo. No cuidaron la integridad física los compañeros de Magalhães, es decir, los jugadores del Arsenal, ni los jugadores del Fulham, ni tampoco el árbitro. Partiendo de que sus propios compañeros no lo cuidaron, pues entonces, ¿qué tanto más le podemos decir a Ian Brooks, al árbitro del día de hoy? Poco nada. De hecho, van a ver mis puntuaciones, van a sorprender con la puntuación que le he puesto al arbitraje el día de hoy. Termina saliendo Magalhães, entra Kiwior y se empieza a sentir, por supuesto, el efecto de pasar de un Magalhães que tiene en las estadísticas de defensa, robos de balón, anticipo, duelos, presión, todas las métricas, salvo creo velocidad, lo pasa por encima Kiwior, pues lo revuelca, entonces se iba a sentir. Y era el momento de que aparezca un Saliba y que Saliba empiece a ser un poco más protagonista. Le costó al Arsenal. Y vemos esa escena terrorífica también de Timber tirándose al suelo, tomándose también los isquiotibiales, creo, la rodilla. Y ahí pues yo no pude más. Salí del directo, no podía seguir más con esto. Y era una escena de terror. De verdad lo que pasamos en esos minutos fue de terror, muchachos. Y creo que de eso estamos todos de acuerdo. Afortunadamente no fue nada de gravedad. Mikel Arteta aprovecha estos minutos para ordenar a sus jugadores y se sintió la voz de Mikel Arteta y se sintió que los jugadores implementaron o corrigieron lo que Arteta o movieron o hicieron lo que Arteta les pidió, que logramos controlar la pelota y en adelante el Fulham no volvió a salir. Ethan Nwaneri le gana en una jugada muy buena a la espalda a Anthony Robinson, en una salida también muy buena de Jarrell Timber, y termina rematando el pase a Merino y el remate que termina desviándose. Y qué valioso fue ese gol. Porque si no hubiera llegado ese gol, que llega exactamente al minuto 37, pues el segundo tiempo iba a ser un parto de elefante. Qué valioso fue el gol de Mikel Merino. Literalmente Berleno estaba por cada saque de meta quemando 30 segundos por lo menos. Me puse a contarlos en los primeros minutos y pues no se trata de quejarme, de buscar pretextos, sino de, como les digo más tarde, venir y a explicar y hablar y comentar y hacer mi análisis y explicarles por qué los jugadores a veces no prueban desde lejos, por qué no lanzan los balones, por qué los técnicos tratan de evitar esto que los jugadores por naturaleza les sale, de patear al arco, de mandar un centro, de tratar de buscar el gol. Porque a la contra te pueden matar, tú tienes tus líneas súper adelantadas, pero el otro factor es que si tú no terminas en gol, como la mayoría de equipos se sienten inferior a ti, van a tratar de rascarle cada segundo posible al reloj.
En 8 minutos ya se habían perdido 3 minutos efectivos de juego. 3. En 8 minutos. Eso extrapólalo a 90 minutos de un 0-0. Pues literalmente se jugaría el 20% del partido. Y en 20% del partido, con una defensa tirada atrás, en un autobús descarado como el que hoy puso el Fulham, pues la tarea se hace imposible. Por eso ese gol de Merino fue glorioso. Y felizmente nos fuimos con el 0-1 o con el 1-0 a favor hasta el entretiempo. Y en la segunda mitad, pues ahí Arteta pudo tal vez haber hecho algún cambio. Vemos la banca de suplentes. Esto es lo que utilizó Arteta y lo que tenía para utilizar. Tenía Jakub Kiwior, Bukayo Saka y Trossard, que finalmente fueron los utilizados. Kiwior ya había entrado en la primera parte. Neto, Tierney, Zinchenko, Jorginho, Jimmy Gower y Raheem Sterling. ¿A quién reemplazaba Jimmy Gower? Más temprano decía, porque ni siquiera caí en cuenta que Benjamin White había estado ausente por lesión. Y finalmente Arteta no utiliza esa ventana de cambios y solo le quedaban 2. Fue bastante curioso ver, y ya lo comentaremos después, por qué utilizó esta ventana de cambios. A ver, o mejor dicho, esperemos a ver qué Arteta dice en la conferencia de prensa si es que le preguntan al respecto. Al frente el Fulham utilizó sus 5 variantes. Tenía a jugadores como pues Andreas Pereira, Iwobi, Williams, Sessegnon y Rodrigo Muniz. Eran jugadores que podían impactar e impactaron. Sobre todo Ryan Sessegnon tuvo un impacto muy importante junto con Rodrigo Muniz, que pudo incluso marcar más temprano de lo que lo hizo. Stephen Benda, Calvin Bassey, Harrison Reed y Tom Curry se quedaron al margen. Repito, fue muy importante irnos con el 1-0 a la segunda mitad. Y el Fulham, pues en la segunda parte, no puede hacer nada. El Arsenal lo tenía bastante controlado. Y afortunadamente también tuvimos en Gabriel Martinelli un jugador que se hizo un partidazo. Pero de principio a fin, ya en la primera parte había sido espectacular lo de Gabriel Martinelli. Y al minuto 72... ya con el ingreso de Bukayo Saka en el campo, en reemplazo de Ethan Nwaneri, fue hombre por hombre, no hubo otro cambio más. Arteta ahí ya había quemado otra ventana de cambios y le quedaban 3 todavía para ejecutar. Bukayo Saka había entrado, buenos movimientos se le vieron, perdía algunos balones, pero luego Declan Rice, que se creció enormemente, sobre todo en la segunda mitad, fue muy bueno lo suyo. Termina haciendo que recupera un balón, pase a Martinelli, que encara. Le da el pase a Mikel Merino y Merino rápidamente conecta con Ethan Nwaneri con la capacidad que le daba el perfil zurdo. Eso es algo que siempre vengo diciendo y que pues a Mikel Merino es mucho más parecido a lo que tenía el Arsenal con Granit Xhaka. Yo tengo un morbo muy fuerte de ver a Mikel Merino jugando de interior en detrimento de Declan Rice, pero con un Thomas Partey detrás de él. O en su defecto ya cuando llegue Martín Zubimendi, porque entiendo que Merino puede darle otras alternativas y sobre todo conoce mucho mejor ese puesto. Ya veremos qué pasa la próxima temporada. En todo caso hoy lo vimos, pero con Declan Rice atrás, ¿no? Construye más que todo en una situación más de controlar y defender, cerrar el marcador que de ir a buscar el partido. Martinelli se manda un taco y termina asistiendo a Bukayo Saka. O sea, de verdad no podía ser de otra forma el regreso. Gran partido de Martinelli. Un gran partido de Martinelli, tal vez el mejor de todo lo que va en la temporada y me atrevería a decir de la última temporada y media, si no 2 temporadas. Fue un partidazo. Pudo haber salido más premiado con el gol, pero lamentablemente está en posición adelantada. A Timothy Castagne lo vapuleó, lo ridiculizó, lo humilló. Y pues el Arsenal termina llevándose el partido, ese 2-0, casi hasta el final, porque al final llega el gol de Rodrigo Muniz, un buen centro de Ryan Sessegnon, le comen muy bien la espalda a Miles Lewis-Skelly. Y el Arsenal termina el partido literalmente con Thomas Partey lateral derecho, Declan Rice de 5, de 8 estaba Mikel Merino, que bajó para que ingrese Trossard. ¿Por qué? Porque Timber no pudo continuar el partido. Fue muy difícil, fueron muy difíciles los momentos que tuvo que atravesar el Arsenal a lo largo de todo el partido. Mikel Arteta finalmente el último cambio lo hace al minuto 77, cuando entra Trossard por Jarren Timber. Decidió no hacer más cambios, Arteta se la jugó y sobre el final pues nos vienen a anotar este descuento
y la jugada, el partido termina con un tiro de esquina de ellos que no pasa nada. Felizmente el 2-1 termina siendo para mí bastante justo, pero hay que decirlo. Pasamos muchos apuros en la etapa final, en la recta final. ¿Kiwior será el jugador que se enfrenta al Real Madrid? Probablemente no. Esperemos y crucemos dedos en primer lugar para que Magaláes esté sano. En segundo lugar, para si no llega él, pues que Benjamin White sí llegue y con él conformaríamos las duples centrales con Saliba. Con White y Saliba o con Timber y Saliba y White de lateral derecho. Así que opciones hay. No son las primeras, pero es lo que hay. Nos conformamos, no nos queda mucho por decir. Bueno, para resumir, creo que ha sido un triunfo bastante justo para el Arsenal. Las sensaciones que deja los momentos que atravesamos, la lesión de Magaláes, pero el regreso de Bukayo Saka nos tienen a todos bastante contrariados. Pero creo yo que hay que elogiar bastante la gestión de Mikel Arteta, la resiliencia y la capacidad de los jugadores del Arsenal para, a pesar de todas las dificultades que han atravesado durante toda la temporada, salirse con la suya. No estamos en el primer puesto, que por supuesto eso es lo que queremos. Queremos ser campeones de la Premier League. Pero tranquilamente, con todas estas cosas que nos han pasado, podríamos estar en el puesto 10, 11 o 12 si es que no estuviéramos, creo yo, por fortuna, bajo el mando de Mikel Arteta. Pueden criticarle todo lo que quieran, pero otro técnico no resolvía de la manera en que está resolviendo Arteta toda esta hecatombe, como él mejor dicho lo llama, esta pesadilla con las lesiones que nos ha tocado atravesar. Felicitaciones para Mikel por salirse otra vez con la suya y por demostrar lo gran técnico que es, y a sus jugadores por demostrar lo guerreros que son, y nunca estaré cansado de apoyarlos en las buenas, en las malas y en las peores. Vamos Arsenal, próximo partido contra el Everton. Será otra historia muy parecida a esta. Vamos a ver seguramente algunas diferencias, algunos matices con respecto a lo que ha hecho Marco Silva. ¿Vieron la cara de Marco Silva? Ni bien les metimos el gol. Sabía que todo estaba acabado. Y lo mismo pues seguramente dirá David Moyes si les metemos el gol en el primer tiempo. Esa es la consigna, meter el gol en el primer tiempo. Y de verdad felicitaciones porque Martinelli fue gran gestor de ese desequilibrio constante, de ese desgaste constante por la banda derecha para generar espacios en la banda izquierda. Nwaneri tuvo una muy clara con otro gran centro de Martinelli, Odegaard también tuvo la suya y creo que pues ha sido la gran figura del partido. En mi podio está Martinelli, Merino como encabezando, Merino en segundo lugar y Declan Rice en un tercer lugar, pues bastante firme junto con los otros dos. Mención honrosa para David Raya, que lo hizo bastante bien, para Timber sobre David Raya inclusive, en Nwaneri siempre convenciendo y pues, o mejor dicho, siempre creciendo de a pocos, y hoy ha sido un partido muy difícil para él porque Bukayo Saka estaba por entrar. Se fue al banco de suplentes dejando una asistencia para su equipo. Eso hace que Nwaneri pues creo yo se vaya tranquilo, ha cumplido. Ya llegó Bukayo, pero Nwaneri cumpliste a carta cabal y estoy seguro que todavía tiene muchas cosas más por darnos porque ahora podrá ser una alternativa a Bukayo Saka para darle descanso o empezar y rematar con Bukayo o utilizarlo de interior o para lo que Arteta lo crea conveniente. Estoy seguro que seguirá creciendo. Bueno muchachos, este ha sido mi análisis, espero que les haya gustado. Esto es Arsenal Interactivo y bueno, seguimos acá con la gente armándole en caliente y dando ya ahora nuestra opinión sobre los jugadores que el día de hoy nos han hecho reír, llorar y de todo, pues como siempre. Gracias Gunners, nos vemos.